Estuvo la semana con nosotros acá analizando el cierre de la campaña, me dijo fuera del aire que lo salé, yo creo que no, lo decía en cariño, pero le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Benja Gebar, consultor político? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿Bien? Gracias por la invitación. No te salé. No, lo decía en broma porque en la entrevista anterior justo hablábamos del rol de la consultoría, si los consultores tienen que hablar, cuándo hablar, y había decidido participar porque había alguna certeza sobre lo que veíamos en los estudios de opinión, y sin embargo esa certeza no ocurrió el domingo y me pareció que seguía estando piola poder conversarlo y analizándolo. De todos modos, hay algo que sí hablamos acá, que la libertad avanza, cuando uno analizaba el espacio político, sí se veía una adhesión mucho mayor que la que por ahí generaban sus candidatos. Sí, creo que finalmente, nos termina pasando los estudios de opinión pública, la estadística, puede sacar una foto del momento. La única pregunta que apunta hacia el futuro, o sea, algo que no está ocurriendo, es justamente a quién va a votar. Claro. Y ahí por ahí creo que la principal autocrítica es centrarse en esa variable, que es la intención de voto, y no en las otras que había varias. Entonces cuando uno ve el resultado, lo primero que hace es volver a los estudios y decir, che, esto estaba acá en algún lugar, y bueno, lo empezás a ver. Entonces ahí creo que un error más que tiene que ver no con cómo se hicieron los estudios, que además también uno ve que no es por la idea del mal de mucho consuelo de tontos, pero digo, si la mayoría de los estudios de las consultoras tenían la misma tendencia, había un fenómeno interesante para ver. Y efectivamente, cuando uno preguntaba por espacios, los niveles de identificación sí estaban cerca de ese 35%. Claro. Lo que pasa es que después no se traducía en la intención de voto. Y bueno, como eso se fue sosteniendo, uno dijo, bueno, evidentemente hay una identificación con el espacio, pero después hay otra decisión de voto. Bueno, creo que hay como una pequeña tormenta después perfecta entre el porcentaje que no fue a votar, el porcentaje de indecisos, y después la confusión de que hay gente que incluso en un porcentaje muy pequeño, pero quiero decir, son muchas cosas las que ocurrieron, votó incluso La Libertad Avanza pensando que eran los candidatos del gobierno. Mirá. Porque en esta actitud muchas veces, y estos contaban desde el mismo gobierno, ¿no?, que llegaban mensajes de felicitaciones. Mirá vos. Que tiene que ver también, que para adelante la discusión de la representatividad. En esto que ha logrado hacer muy bien Gustavo Sáenz de no casarse o de no representar un espacio nacional, sino de poder tener buen vínculo con todos, y eso les permitía en las elecciones cosechar votos en todos los espacios. Bueno, tal vez hoy en esta dinámica con grandes intensidades ya no sea tan efectivo eso. Después también nos pasó que nosotros hicimos boca de urna ese día y el boca de urna nos dio de la misma manera que nos daba la encuesta. Mirá. Y cuando nosotros, post elección, vemos el resultado de cada escuela y lo tomamos como un total, estaba bien la muestra. O sea, ese compendio de 30 escuelas que nosotros tomamos como muestra dio el mismo resultado que la elección. Entonces, si los encuestadores solo se paran en la esquina y preguntan a quién votó, ahí hay algo también interesante a analizar, de que como si fuese una espiral de silencio o un voto por algún motivo oculto, de que no se estaba revelando, tal vez por el mismo clima o por un perfil mismo de ese elector que no quiere saber nada con lo que tiene que ver con la política clásica, y las encuestas incluso pueden caer dentro de eso. Bueno, ya queda para adelante eso, pero bueno, lo cierto es que en esto de que cuando algo no sale bien, ponerse a revisarlo y tener autocrítica, bueno, esas son las distintas variables y los distintos análisis que hicimos. Vuelvo atrás una cosa que dijiste con respecto a un acierto del gobernador Sáenz en no casarse con ningún movimiento nacional y ejercer más que nada el provincialismo. Es una tendencia nacional, ¿no? En general todos los gobiernos provinciales están empezando a separar, ya desde hace varios años, a separar sus elecciones con respecto a los nacionales y a tener partidos propios, movimientos propios, ¿no? Algunos pueden, algunos les da resultado. Creo que siempre el desafío de los líderes políticos es justamente interpretar su tiempo y interpretar su electorado. En Chaco evaluaron que no se iba a lograr, y entonces ahí hubo una alianza. En Jujuy no hubo alianza entre La Libertad Avanza y el gobierno provincial, ahí hay provincialismo. En San Luis también hubo un gobierno provincial, digamos, que se
que se paró sin aliarse. Creo que depende sí de contextos. Es cierto que es mucho más común hoy fuerzas que han buscado eso, han buscado no caer en la grieta, construir un mensaje que represente las demandas, los problemas y la idiosincrasia también. Pero yo creo que eso va a ser un problema para los movimientos y los partidos nacionales, poder interpretar. Le pasó al kirchnerismo y al justicialismo, que de alguna manera, entre comillas, le alcanzaba con provincia de Buenos Aires y algunos lugares más. Entonces, uno después veía que esas expresiones no tenían un reflejo en la sociedad completa del país. Porque hay una idiosincrasia y demás. Entonces, hoy, ¿cómo articulás un espacio nacional que en cada provincia pueda reflejar esa particularidad? Porque la sociedad se fue volviendo cada vez más heterogénea y más diferente, con más distancias, y eso creo que es también entonces lo que provocó provincialismos que tampoco son iguales en cada lugar. Digo, en algunos lugares son más conservadores, en otros son más progresistas, digo, tienen diferentes características. ¿Qué lectura sugiere el hecho de que haya sido una de las elecciones con mayor nivel de adhesión electoral por parte de la ciudadanía? Creo que desde el 2009 no había una elección con tan bajo acatamiento, incluso fue más bajo que el de la pandemia. Sí, eso lo habíamos hablado en la entrevista anterior, la no discusión que había, digo. Entonces, a nivel nacional hay una discusión, hay un modelo, y si bien hoy la oposición todavía no articuló alternativas, bueno, está claro quiénes están en contra, quiénes no forman parte de eso. Acá justamente esto que estábamos diciendo recién, licúa los espacios políticos, licúa los posicionamientos, candidatos opositores que aparecieron para el cierre de frentes y cierre de listas, que antes durante un año y medio no se los había prácticamente vistos. Entonces la sociedad de alguna manera no siente que lo que votaba generaba un cambio en su vida, como sí siente cuando cambia un intendente o cuando cambia un gobernador o un presidente. Creo que eso fue sumado a una ola nacional que se viene viendo, sí, de hartazgo político, y otra cosa que habíamos hablado también, que es el cansancio que hay con la política. El nivel de discusión, de virulencia, agresividad que hay, termina alejando, digo, ¿no? Entonces ya tenemos la discusión nacional, uno esquiva que haya una discusión provincial. Y creo que de alguna manera también algo que fue una trampa para el gobierno es que con buenos niveles de aprobación el gobierno no sintió que tenía que ir a plebiscitar o a explicar la necesidad de que la gente lo revalidara y lo volviera a votar, y que era necesario ese voto. Entonces el gobierno un poco se confió y se corrió, digamos, también de la discusión. Como que no hubo una campaña o un eje de campaña. Yo no sé cuál fue el eje de campaña del oficialismo. No, creo que no hubo. Hay muchas cosas que son con el diario del lunes. Incluso ir a buscar un candidato a senador que tampoco era 100% de tu espacio, ya empezaba a licuar esto, qué representabas vos o qué tenía que ir a votar la gente. Y cuando no tenés una posición que te viene corriendo con una agenda, el momento electoral es donde esa agenda pasa a la sociedad, y la sociedad tiene que decir cuál elige. Claro, y cuál elige. Entonces, el gobierno con buenos niveles de aprobación, buena imagen, una posición que no planteaba discusión, digo, bueno, hagamos lo básico que hay que hacer, y creo que también lo habíamos conversado: poca cartelería en vía pública, poca publicidad en redes sociales, poca entrevista, poca declaración. Siento que la agenda estaba plegada 100% a lo que hacía el gobierno nacional, ser candidatos de Milei, y una oposición que no termina de encontrarse, no termina de tener una propuesta certera sobre qué hacer y qué no hacer. Y no están encontrándole la vuelta a esta lógica que encontró el gobierno nacional, discursiva, de medios, de comunicación, que siempre siento que está un paso adelante, ¿no? Milei con respecto a toda la agenda. O sea, todos los opositores, sí. Sí, lo hace también en un contexto nacional donde sí están definidas esas posiciones. Esto que pasó no lo hizo solo el gobierno. La Libertad Avanza tampoco tuvo una plataforma de campaña, algunos temas vinculados a la presión tributaria que se podía escuchar, pero después la consigna era votar a los candidatos de Milei. Claro. No se hizo hincapié en ninguno. Por eso yo también decía, ahora tiene una responsabilidad enorme por dos motivos. Ahora hay representantes locales, para el que no le guste Milei o al que no le vaya a gustar en un futuro, hay caras
para ser responsable Claro. de Salta, y que uno ahora también dice, antes dice, bueno, ¿quién entrevistábamos? Y bueno, estaba la diputada nacional, Claro. o el diputado nacional, y no había más. Claro, a nivel provincial no tenías ahora, a quién ni- ir a ahora a quejarte. nivel provincial hay, y van a tener que construir entonces qué sería eso que está haciendo Milei a nivel nacional, cómo se baja acá. Porque no es tan simple como achicar un par de ministerios o un recorte de gasto público. De hecho, había escuchado una entrevista de Cornejo que él sí cree en el cambio climático. Que Sí, no son libertarios Entonces, pura cepa, ¿no? Incluso ahí, esto que yo decía, que a nivel nacional te cuesta articular en tu provincia el mensaje nacional, así como le pasa al peronismo o Claro. al kirchnerismo, le va a pasar a ellos, porque en una Salta con un gran desarrollo minero, con una discusión que viene hace tiempo, vinculado a temas como lo de la ley de bosques, Cornejo dijo, no, sí hay un cambio climático, sí lo tenemos que ver, el desarrollo de las mineras y el cuidado del medio ambiente es un eje importante. Bueno, tu líder nacional dice que... No, incluso el que eso no perfil existe. completamente diferente. Los candidatos que puso La Libertad Avanza en Salta no son Adorni, no son el Gordo Dan, digo, son gente mucho más centrada, si se quiere, en sus modales, ¿no? Sí, totalmente. Digo, para los que lo conocen a Cornejo, yo tuve muy poco trato. Tiene otro perfil, y tiene otro método, que también está bien, porque tampoco se trata de intentar copiar. Digo, Milei hay uno, y de hecho sería un error intentar todo el tiempo estar copiando eso. Por eso decía, hoy tiene una demanda y tiene una expectativa alta, porque con mucha lógica desarrollan una narrativa de un gran triunfo, aumentan la expectativa sobre ello, o sea que hoy hay más atención sobre lo que va a hacer La Libertad Avanza que sobre cuál puede ser, entre comillas, una reacción, una corrección del gobierno. Bien, lo que haya votado menos gente, ¿cómo crees que afectó eso en los resultados? Más allá de la apatía y de las razones de la apatía. No, yo creo que perjudica al gobierno. Perjudicó al gobierno. Yo creo que perjudica al gobierno por esta idea previa de que los consensos, sobre todo en la capital, que es el distrito donde se perdió, los niveles de aprobación de Emiliano Durán y de su gestión son muy altos. Claro. Es un intendente que asumió hace muy poco tiempo, con lo cual también echa por tierra una idea de un plebiscito, que tal vez si se hubiese logrado instalar, el resultado hubiese sido otro. La diferencia tampoco es tan grande. No. Pero creo que si hubiese votado más gente de esto que yo digo, no sintió un compromiso, no sintió que estaba en juego o que corría algún riesgo el rumbo de gestión, entonces ese creo que es el votante que nos fue a votar, mientras el de La Libertad Avanza, un votante más ideologizado, movilizado y con un interés en que la fuerza crezca, de alguna manera también tal vez en apoyar al presidente, aunque sea una elección provincial. Ese electorado creo que ha participado en un gran porcentaje. Ahora, te quería preguntar por los candidatos del oficialismo. Pensaba particularmente en la lista de periodistas que integraba Mónica Juárez, Vitín Lamberto, Guillo Creeper. Da la impresión de que los éxitos que ellos tenían por ser comunicadores, por tener visibilidad, por estar en contacto, si se quiere, permanente con la sociedad, perdió relevancia. Y yo no creo que se trate particularmente de las figuras de ellos mismos, sino de que va de la mano con un fenómeno en donde hoy los nuevos dirigentes surgen más de las redes sociales incluso que de la televisión, ¿no? Pensaba cómo cambió la audiencia y por qué, pues muchos le achacaban la parte del resultado a ellos. Digo, no, pasa que la sociedad también cambió, me parece, ¿no? Valora diferente. Sí, creo que hay una valoración diferente. Creo que también en este contexto también el resultado fue distinto. Tal vez también ya hay un sesgo en seguir considerándolos, porque sigan teniendo presencia en medios, como periodistas. Claro. Porque cuando uno hace un repaso, si quisiera entrar en los perfiles de los candidatos, uno ve el de Guillo Creeper y tiene una actividad muy intensa en los barrios, buscando soluciones, gestiones. Y si uno viviera en tiempo, dice, ¿a qué le dedica más tiempo? Si a un programa en un medio de comunicación o a su actividad política, creo que hoy ya es un político. Un político, sí. Sí. Entonces, también creo que hay una parte de la política que se enojó cuando entraron esos outsiders, y que ahora en este resultado que no fue tan positivo, no me parece tampoco malo sacar 15 puntos en una lista de diputados, como que le quitan. Sí creo que hay sí un fenómeno en donde pasamos de no querer escuchar sobre política
que el discurso estuviera vaciado, se licuara, así de nuevo una demanda de definición de contextos, Bien. de problemas, de posicionamientos, y tal vez ellos traían sí una dinámica en la que esto por su laburo, por su origen, no lo tenían tan definido, pero igualmente creo que incluso no depende de ellos. Hay una primera definición política que es la del gobernador y después del intendente, que es decir, che, ¿qué problema tenemos en Salta fuera de un tinte ideológico? Ahora, como decía, para mí por eso es un desafío para adelante, porque si volvemos en buena hora a una discusión política, que creo que la sociedad se dio cuenta que había que no servía no discutir nada, ni votar a alguien simplemente porque... Porque era todo lo mismo y no tenía Porque era sentido. todo lo mismo, porque en ese todo lo mismo, de repente, tus problemas no tenían alternativas de solución. Entonces, si de repente vos tenés un pro y un radicalismo, bueno, que no hicieron una buena elección, pero que representan algo, tienen un núcleo, aunque sea chico. La Libertad Avanza tiene un núcleo, el peronismo y el kirchnerismo tiene su núcleo. Bueno, de repente, si la gente vota esas identidades definidas, tal vez necesites ya no ir a buscar, como históricamente había esos partidos de masa, el 50, el 60% del electorado, sino asentarte en una definición política y empezar a aceptar esto, decir, che, bueno, nosotros vamos a representar esta idea y eso puede significar que haya un electorado que no se sienta contento y se vaya para otro lado. Y hay que acostumbrarse a estas elecciones de muchos candidatos con respecto a uniéndolo a las redes sociales, esta democratización, que aparecen candidatos a través de las redes sociales y no a través de los medios tradicionales, por así decirle. Va a haber que acostumbrarse a eso, a que cada segmento tiene su candidato y ya no exista ese candidato de 60%, 50%. Candidatos de mayorías. Exacto. Sí, yo creo que eso pasa. Creo que de hecho, si bien la campaña presidencial de Milei tuvo un gran impulso en redes sociales, yo creo que es el último presidente que pone el sistema de medios tradicional, porque la visibilidad y el conocimiento de Milei aparece a partir de su participación en programas de televisión. Después, obviamente, con una lógica en redes y con segmentos que estaban en las redes ocultos y toman otro nivel de exposición. Con lo cual va a pasar eso. Pero también va a pasar esta necesidad de que los espacios representen. La lógica de dos frentes del gobernador también anteriormente tal vez estaban más politizadas antes. Si se quisiera mantener eso, también sería importante que esos dos espacios tengan vida política post elecciones. Porque si no, ese frente vamos, gana Salta. Sí. Y unidos, aparece solo en la elección. Y la gente termina votando, sea alguien grande, viejo, se haya presentado muchas veces, sea nuevo, la autenticidad. Y también hay algo en eso en la imagen del partido, digo. Hay mucha claridad conceptual en qué significa cuando uno ve la marca de la Libertad Avanza. Y quedó claro, creo. Y no lo hay cuando uno ve los frentes del gobernador, digo, ¿qué es unidos? Digo, después, los que estamos en política... La marca que uno podría reconocer y asociar al gobernador y a su frente heterogéneo, salteñista, por decirlo de alguna manera, es el poncho. Claro, pero después, el poncho después tenía dos interpretaciones. Sí. Que estaban en la lista de Guillo Creeper. Unidos por Salta y vamos Salta, las dos patas, entonces, por ejemplo. En ese esquema es donde yo creo que también se pierde la representatividad de que el votante peronista que le gusta a Sáenz diga, bueno, ¿cuál de estas listas me representa mejor? Claro. Y que el votante no peronista diga, bueno, estamos acá. Eso, en elecciones anteriores estaba un poco más claro, ¿no? Estaba un poco más claro. Digamos, entre pasillos se decía, había un frente oficialista de centro-derecha y otro de centro-izquierda. Claro, que de alguna manera también, mientras el romerismo fue parte del gobierno, también era el eje. Colaboraba en la construcción decía, bueno, de identidad. Ellos no estaban donde estaba el peronismo o el kirchnerismo, y entonces esa oferta tal vez tenía mejor definición. Hablábamos con un colega tuyo, con Franco Galeano, el día lunes, y nos decía la Libertad Avanza demostró que puede prescindir de Juan Carlos Romero incluso. Y puede prescindir del gobernador Gustavo Sáenz y puede prescindir de quien sea, porque la marca es un tractor que va. ¿Coincidís con ese análisis para adelante? Un capo Franco, lo digo antes, entonces después de decir que no. Bien. Efectivamente pudieron ganar el departamento de la capital y hacer una muy buena elección sin socios. Ahora, en la construcción, de nuevo, uno puede definir un segmento de 25 o 30 puntos que va a ser de alguna manera tu núcleo electoral,
que después solo te va a alcanzar si la elección está muy dividida. Claro. Yo creo que para la construcción de una opción real de gobierno, la Libertad Avanza lo que tiene ahora que decir es llamar a Posadas de Nani, llamar a Gaufín, llamar a los conservadores y decir, che, bueno, sin duda lideramos nosotros, pero vengan, porque nosotros tenemos que construir una mayoría. Digo, Claro. si esos espacios, no es poco en la sumatoria si ese electorado hubiese ido con ellos. Digo, tal vez la elección hubiese sido también muchísimo mejor para la Libertad Avanza y tal vez incluso hubiesen ganado en otros lugares. Claro. Entonces, en términos legislativos, bueno, sí tuvieron una buena elección. Ahora yo creo que la política necesita de construcción, necesita justamente de acercar los espacios que son ideológicamente similares. No hay tantas visiones de la sociedad como listas se presentan. Puede haber esa cantidad de izquierdas, pero no nada de la sociedad. Entonces me parece una picardía que no lo hagan. Digo, que no llamen a esa unión. Sí, lo que demostró la Libertad Avanza es que no tiene que discutir la conducción, Bien. pero sí creo que los necesita. Bien. Vos sabés que hacía un análisis, no sé, me gustaría saber tu opinión. Yo pensaba, creo que la estrategia de fragmentación, lejos de atomizar el voto opositor, yo creo que colaboró a que se concentre en la Libertad Avanza. En el sentido siguiente, un electorado que históricamente vota a Juntos por el Cambio, o vota a Milei, incluso acá en Salta, que es bastante grande, creo que no vio en Juntos por el Cambio una opción de oposición seria. Digo, a partir de su división, a partir de los candidatos que eligieron, entonces pasaron de 20, 25 puntos a 10 con suerte entre los dos espacios, ¿no? Pienso, si hubiesen sido una opción más consolidada, más seria, incluso mucha gente que votó la Libertad Avanza, votando oposición, podría haber elegido Juntos por el Cambio si se presentaba de manera más competitiva. Sí, no tengo dudas de si estos otros dos espacios, Cambiemos y Juntos, hubiesen ido en una alianza, creo que hubiesen sacado mucho más. Y creo que también esto, si hubiesen Pero trabajado ¿para de dónde con hubiesen tiempo, salido esos votos? No, de la Libertad. ¿Coincidís Sí, que sí. la Libertad Avanza, Por que es eso un voto opositor? Sí, pero por eso creo que el gran problema que tuvo la oposición, incluso también la Libertad Avanza, porque, digo, si de movida su piso de su núcleo, su nicho electoral, de electores que se identifican con ellos, era 35 puntos y sacaron eso, no crecieron. Entonces, estas oposiciones que se definen con la fecha de frente electoral, de cierre de listas, y la gente, efectivamente, hay también siempre un porcentaje de voto útil. Si vos querías efectivamente votar oposición, ¿y cuál es la fuerte? Y si son todos medio parecidos, te vas. La Libertad Avanza, así como yo digo, necesita de ellos, la Libertad puede decir no. Ahora después de este triunfo, esas expresiones todavía se van a licuar más y no van a tener representatividad. O sea, no son atractivas. Se van a venir. Bueno, pero sobre todo lo que es el PRO y el radicalismo, que como fuerza nacional sigue existiendo y sigue peleando y sigue dando la lucha, yo creo que si Nani Posadas y Gaufín no se van a su casa ahora y siguen trabajando, van a tener un porcentaje de elector con el que no pueden ganar una elección, pero sí podrían terminar quitándole un porcentaje de votos que le impida a la Libertad de ganar. Claro. Si esas dos opciones hoy dejan de discutir el electorado, bueno, sí, lo que va a pasar es que en 2 años la Libertad Avanza va a haber tomado todo y vamos a ir a un escenario más de polarización, que va a ser entre dos opciones. Que a ver, es también lo que pasa a nivel nacional. No es lo que está Siempre pasando hay. eso. Es el temor de Macri, por decirlo de alguna manera. El temor de Macri, que en una polarización sí. ¿Por qué? Porque la polarización lo que termina generando es un elector que vota para que no gane el otro. Claro. Entonces vos ahí haces mucho voto útil y racional. Es decir, a mí me gusta el PRO, pero yo no quiero que gane el peronismo, así que voy a votar a la Libertad Avanza. Y las elecciones de 2023 fueron un signo de eso, ¿no? Una elección relativamente mala del PRO, Patricia Bullrich quedando lejos en primera vuelta de Massa y de Milei. Y en la polarización la gente lo eligió a Milei antes que a... Bueno, fue al que no fracasó hasta ese entonces. Y yo creo que acá también se está dando lo mismo, ¿no? El PRO, que más allá de que no gobernó, no está siendo la opción imponente como oposición del gobierno provincial.
Claro, no, una oferta atractiva. Pero yo digo siempre, mira, si nosotros vemos en esa elección nacional las PASO, vemos cuál era el voto real de cada uno. Claro. Cómo estaba distribuido eso. Bueno, esa PASO después fue ordenando al mismo votante, pero también a la conducción política que decía, bueno, cuánto, entre comillas, valemos. Por eso digo que esta elección, La Libertad Avanza, no digo que haya sido un error no aliarse. Porque para adelante te sirve para decir, che, yo en la capital tengo 35, el otro tiene 3, el otro tiene 2. Bueno, ese 3 y ese 2 pueden construir y pueden sostener eso, digamos. O pueden aportar a ese gran frente. Milei pudo contener también porque al otro día después hubo una foto y Patricia Bullrich se sumó y se sumó todo el PRO y bueno, entonces se fue hacia ahí. Ahora, postelección no dejaron de existir. Ahora, eso sigue en discusión. Y esa es por eso digo, esa es la dinámica de polarización. Que la polarización se chupa las opciones que tienen menos peso porque la gente hace un voto útil para que gane la opción que quiere o para que no gane el otro. Si La Libertad Avanza acá en Salta simplemente apunta a que eso se extinga, bueno, puede ocurrir, pero conociendo los cuadros, conociendo las estructuras partidarias, las referencias nacionales de las que dependen, porque no son partidos provinciales, digo, eso va a existir. Entonces, en un escenario de polarización en 2027, y si esas opciones tienen 5 o 7 puntos, las va a necesitar. Me quedaba una pregunta más también sobre un espacio que quedó relegado al tercer lugar, muy lejos de los otros dos. Estoy hablando del frente que articuló el Partido Justicialista, intervenido por Cristina Fernández de Kirchner, acá en Salta. Digo, el peronismo, si bien es la peor elección institucional de su historia, digo, ¿el peronismo es eso de 6-7 puntos en Salta? No, y si nos vamos a esta variable que nosotros medíamos de niveles de identificación, la gente que se identifica con una opción de Cristina Kirchner está en 15-20 puntos. Claro. Ahora, otra vez, en un escenario donde había mucha apatía, muy poca participación, muy poca incluso necesidad de ir a votar, digo, el peronista por ahí, que a ver, fue algo que ocurrió todo el tiempo, el peronismo votaba a Gustavo Sáenz. Entonces, una vez más, el peronismo pudo haber estado ahí. Es cierto que la intervención fue muy reciente, tenían candidatos poco conocidos y también tuvieron nula campaña, con lo cual después se discute si la intervención debería haber sido después de la elección o está bien que haya sido antes, pero no creo que sea la situación que tienen de cara a la elección nacional. Pero son 6-7 puntos que, si seguían dentro del oficialismo como vienen del 2019 a la fecha, podría haber ganado el oficialismo. También, totalmente. De hecho, sé que en algún momento de ese armado electoral el oficialismo evaluaba tener una lista peronista, una tercera lista que fuera 100% peronista para llevarse esos puntos. Pero bueno, otra vez, ¿qué representás? Entonces, en esa representación tenés que ver a quién vas a sumar, qué podés, obviamente, representar y qué nunca vas a poder alcanzar. Y este desafío de estas pequeñas fuerzas que siempre van a conservar un núcleo, ninguna fuerza va a cero. Entonces, por eso digo que hay una actitud que es muy, si se quiere, soberbia de, bueno, ese votante es parecido a nosotros y que nosotros ganamos, así que nosotros nos vamos a quedar con todo. Y es más fácil si hay un acuerdo y si hay espacio y si hay entendimiento de que las otras fuerzas existen y que la construcción siempre requiere también ceder un poco. ¿Cómo van a ser las nacionales, Benja? Van a ser... ¿Hay lugar para un provincialismo o crees que se lo va a comer esta nacionalización que se dio de hecho acá, por lo menos en la capital? La gente fue a votar a Milei de alguna manera, aunque se hizo todo el esfuerzo por provincializarla, la gente fue movilizada por esa idea nacional. Da la impresión que en las próximas elecciones legislativas, donde se va a discutir la nueva composición del Congreso, ¿se va a mantener esa tendencia o no? Sí, se va a mantener la tendencia a una polarización. Acá de nuevo me parece que ya La Libertad Avanza ya no va a tener local tanta capacidad de definición de las alianzas. Digo, cuando se terminen de resolver la elección de provincia de Buenos Aires y de Capital Federal, en esta disputa que hay entre el PRO, entre Macri y Milei, eso va a bajar después a las provincias. Con lo cual creo que ahí va a haber un polo opositor de La Libertad Avanza con el PRO. Y después creo que va a haber un peronismo con un provincialismo que va a estar enfrentando eso,
que debería poder escaparle tal vez a la identificación cristinista de ese polo, y va a depender de las figuras. Creo que el gobierno provincial va a tender a correrse de esa elección, como ya lo ha hecho también antes, porque no le sirve esa discusión, porque sería muy difícil ganarla en este escenario también, y entonces simplemente serviría para que el lunes se hable de una derrota en un contexto que no es trasladable a la provincia. Y creo que por eso empiezan a surgir figuras como la de Juan Manuel Urtubey, que aparece otra vez en el escenario, intentando mostrar ese perfil que pueda de alguna manera articular a un peronista kirchnerista, a un peronista más conservador y a un salteño que no le esté gustando tanto La Libertad Avanza, pero tampoco esté muy encantado con que la opción alternativa sea Cristina. Claro. Yendo a lo más cercano, que este domingo se vota en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si bien a nosotros no nos afecta en lo más mínimo, es una elección, te diría hasta municipal, por más que sea una elección municipal, se nacionalizó mucho por los medios y también por los candidatos. ¿Qué opinión te merece eso? Tantos candidatos, muchos peronistas, mucha oferta de derecha. ¿Qué es lo que opinás y qué es lo que prevés que va a pasar? Yo creo que ningún resultado provincial tiene traspolación a lo nacional, salvo Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, que por su sistema de medios y por sus actores, que son los que están ahí en Buenos Aires, esa elección pasa a tener otro tipo de atención. Aún con medios locales hay un consumo muy fuerte de la agenda nacional. Los salteños, los jujeños, los correntinos, muchas veces estamos consumiendo hasta el estado del tránsito de Capital Federal de la mañana. El pronóstico. Corten puente la noria. Claro, además. Me parece que en lo que nos va a repercutir a nosotros es en que ese resultado va a definir la interna entre esos espacios va a ordenar bastante. Conservadores y de derecha. Que eso entonces después va a impactar seguro en la conformación de la oferta electoral que va a tener de cara a la Nacional Salta. A mí me llamó mucho la atención, vi gente de Salta que nada que ver militando, o por Santoro, o por Adorni, o por el PRO. Muy gracioso, la verdad. Benja, te agradezco un montón. Viniste antes y vinimos después con el diario del lunes. Y algunas cosas más claras, y vamos a ver cómo sigue esta carrera nacional. Gracias. A ustedes. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.